Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy realizaremos el ejercicio 3 de introducción a velocidades. El ejercicio 2, que es el que quedaba entre el que vimos en el vídeo anterior y en este vídeo, os lo mandaré para que lo realicéis en casa. Vale, en este ejercicio nos piden resolver las velocidades angulares del mecanismo y nos dan la velocidad angular del eslabón 2. Nos dicen que vale menos 1k. Vale, antes de nada, si os paráis a ver el mecanismo, veis que el eslabón 3 es un poco raro, ¿vale? Es un área determinada por los puntos A, B, C y D. Es decir, nosotros podemos transformar el ejercicio a algo más fácil, algo más sencillo, que es lo que vemos aquí. Los puntos B y C no nos sirven para nada, no nos incumben en el ejercicio, y únicamente nos quedamos con lo que vemos aquí. El mecanismo que está entre O2, A, D y O4. ¿Vale? Sacaremos la velocidad relativa de omega 3 y esta velocidad relativa va a ser la misma en todo este área que está aquí sombreada. Una vez visto esto, como bien sabemos, el primer paso antes de nada es asimilar los datos. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí nos están dando que la omega 2, ¿vale? La velocidad angular del eslabón 2 vale menos 1 por k. Vamos a poner la dirección de esta velocidad. Nos indican que es menos 1 por k. Esto quiere decir que es negativa con respecto al eje z. Por lo tanto, como bien explicamos en la teoría, el dedo gordo sería hacia la pantalla, ¿vale? Hacia la pantalla del ordenador, puesto que es negativo. Entonces, con la mano derecha, ponemos el dedo gordo hacia la pantalla del ordenador y el resto de dedos, los otros 4 dedos, nos van a decir el sentido que lleve nuestra omega 2. En este caso, nos sale que la omega 2 va en sentido horario. Una vez visto esto, pues aquí obviamente va a ser lo mismo, que es el con el que vamos a estudiar. Una vez visto esto, vamos a pasar a calcular las velocidades de los diversos puntos. Vale, me gustaría hacer un parón, ¿vale? Nosotros hasta ahora, en el ejercicio que hemos hecho, los ejercicios que hemos visto, hemos utilizado un método lento, entre comillas, ¿vale? Decíamos que como teníamos el eslabón 2, teníamos la velocidad angular, íbamos a realizar el punto A, luego con el punto A el punto D y así sucesivamente. Entonces a mí me gustaría que cambiarais este chip de cómo resolver estos ejercicios, ¿vale? O sea, el método va a ser el mismo, pero vamos a realizarlo más rápido, a juntar todo lo que realizábamos por separado, lo vamos a juntar. Es decir, en vez de irnos en primer lugar sacar la velocidad del punto A, luego la de D, vamos a sacar la de D directamente. Es decir, vamos a sacar una ecuación final que tenga dos incógnitas, que es lo que buscamos. Para realizar el cinema de velocidades necesitamos dos incógnitas. Si nos vamos por el punto A, la ecuación no va a ser la ecuación final porque no hay ninguna incógnita. V de A es igual que V de O2 más omega 2, producto vectorial O2A. Es decir, no hay ninguna incógnita en esta ecuación. Sin embargo, si nos vamos por el punto D, ¿vale? Para irnos por el punto D, ya sabemos que aunque el punto D pertenezca a la barra 4 o pertenezca a la barra 3, va a ser la misma velocidad, ¿vale? Pertenece a ambas barras, por lo tanto la velocidad de D por 3, ¿vale? En el punto D, la velocidad del punto D por 3 va a ser igual que la velocidad del punto D por 4. Vamos a ampliar este término y ampliar este término. Vamos a irnos por el eslabón 3. Si nos vamos por el eslabón 3, como bien sabéis, tendremos que buscar un punto en este eslabón con el cual relacionar la velocidad. V de D por 3, ¿a qué es igual? Pues vamos a relacionarlo con el punto A. Es igual que V de A más la velocidad angular de este eslabón, omega 3, producto vectorial. En primer lugar poníamos este término, este punto, A, D. ¿Vale? Y todo esto es igual a V de D por 4. Vamos a ampliar este término también, el de V de D por 4. Para irnos por este eslabón, tendremos que buscar un punto perteneciente a este eslabón, del cual conozcamos o podamos conocer la velocidad fácilmente. ¿Vale? En este caso nos vamos a ir por el punto O4, que ya sabemos que la velocidad vale 0. Es igual que V de O4 más omega 4, producto vectorial O4 por D.
Volvemos a este término de aquí, al de la izquierda, ¿vale? A lo que está a la izquierda de la igualdad. La v de a sabemos cuánto es. Inicialmente, ahora mismo no sabemos cuánto es. Sin embargo, podremos relacionarla con el punto O2, ¿vale? Si nos vamos por el eslabón 2, podremos relacionarla con este punto O2, que ya sabemos su velocidad. Por lo tanto, la v de a sabemos que es igual que v de O2 más velocidad relativa del eslabón por el cual nos hemos ido, omega 2, producto vectorial O2A. ¿Vale? Todo esto es v de a. Y el resto, pues, lo que teníamos. Omega 3, producto vectorial A por D. Y esto es igual que v de O por 4 más omega 4 O4 por D. Entonces, esta ecuación a la cual hemos llegado es lo que yo quiero que en vuestras cabezas tengáis ya pensado, ¿vale? Es normal que al principio os cueste, podéis ir realizándolo en estos ejercicios mediante el método de resolución más lento, que al final es el mismo, y luego juntarlas. Pero yo quiero que vayáis cambiando ese chip que os he dicho. Como bien sabemos, las velocidades de un punto fijo valen 0. Por lo tanto, tanto la v de O2 como la v de O4 valen 0. De omega 2 por O2A. ¿Qué sabemos? Que va a ser perpendicular a O2A y que el valor va a ser de omega 2 por O2A, obviamente. Omega 2, ¿cuánto valía? Menos 1K. Sin embargo, ya hemos dicho que este menos delante del 1 y multiplicado por la K únicamente nos servía para saber el sentido de omega 2, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo ponemos en positivo, en valor absoluto. Es decir, 1 por O2A, 1 por 30. De omega 3 a D, no sabemos cuánto vale omega 3, pero sí que sabemos que esto va a ser perpendicular a A por D. Y en omega 4 o 4D sabemos la dirección, ¿vale? Pero no sabemos el valor de omega 4. Por lo tanto, esto va a ser, como bien he dicho, sabemos la dirección perpendicular a O4D. Y como veis, tenemos dos incógnitas. ¿Qué es lo que queríamos buscar para poder representar el cinema de velocidades? Tenemos esta incógnita y esta de aquí. Por eso os digo que me gustaría que vosotros ya empezaríais a pensar el ejercicio de esta manera, buscando un punto por el cual, yéndonos por un eslabón que tenga a un lado este punto o yéndonos por un eslabón que tenga a otro lado, únicamente tengamos dos incógnitas, ¿vale? Y en este caso ha salido que es el punto D. Para el cinema de velocidades, como bien sabéis, siempre nos van a dar el origen de velocidades. Esto quiere decir que el dibujo se va a encontrar por esta zona y por esta zona, ¿vale? Es lo más lógico, porque es donde más espacio nos dejan para realizar el dibujo. Es decir, es imposible que el dibujo nos quede por aquí o por aquí abajo. Vale, en primer lugar, vamos a realizar el lado de la izquierda de la igualdad, este de aquí, ¿vale? Tenemos omega 2 por O2A. Sabemos el valor y que es perpendicular a O2A. Además, también sabemos el sentido que va a llevar. Sabemos la dirección y además el sentido, porque tenemos hacia dónde gira omega 2. Lo que tendremos que hacer será pinchar en O2, ¿vale? Y hacer girar el punto A, perdón, hacer girar el punto A con respecto a la velocidad relativa, esta que tenemos aquí, omega 2. Es decir, pinchamos en O2 y vemos que por culpa de esta velocidad relativa, el punto A se va a mover en esta dirección, ¿vale? Esto siempre perpendicular. Repito, pinchamos en O2 y hacemos girar al punto A favor del sentido en el cual gire omega 2. En este caso, nos sale hacia la derecha. Por lo tanto, trazamos una perpendicular a O2A que vaya hacia la derecha y que tenga un valor de 30. Como bien sabéis, estos 30 habrá que escalarlos. Yo lo que voy a hacer va a ser, pues para la escala, ¿vale? Me gustaría que os apuntarais en todos los ejercicios, en una zona que tengáis aparte, en un folio aparte, a la vuelta de la página, la escala o en un hueco que dejéis siempre, como yo aquí estoy dejando. ¿Vale? 30 unidades en la vida real corresponden a 16 unidades en nuestro dibujo, ¿vale? Vosotros pues podéis poner 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Como ya sabéis, mi regla no está graduada. Y sabemos tanto el sentido
como la dirección. O sea, sabemos la dirección, el sentido y el valor, lo conocemos todo. Por lo tanto, 16 unidades hacia aquí. Y ponemos la flecha porque sabemos que va a ir en este sentido. Vale, esto es omega 2 por O2A. Pues lo ponemos por aquí, omega 2 O2A. Y a esto se le suma omega 3 por A por D. Es decir, tendremos que hacer una perpendicular a por D y trazarla a continuación de este vector. Por lo tanto, trazamos la perpendicular a continuación de nuestro vector. Solo sabemos que es perpendicular a por D, no sabemos si va a ir o hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, lo trazamos tanto por arriba como por abajo. Siempre, al estar sumando en la ecuación, siempre a favor del vector. Y pasamos a la zona de la derecha de la igualdad, ¿vale? Es decir, comenzaríamos de nuevo en el origen de velocidades. Sabemos ya que omega 4 por O4D va a ser perpendicular a O4D. Por lo tanto, tendremos que trazar una perpendicular a O4D empezando en el origen de velocidades. Bueno, pues trazamos una perpendicular a O4D desde el origen de velocidades. No sabemos si va a ir o hacia arriba a la derecha o hacia abajo a la izquierda. Solo sabemos que esta trazada que vamos a realizar nos tiene que cerrar nuestro cinema de velocidades. Por lo tanto, si la trazamos hacia abajo, esta recta no se cruza con nada. Por lo tanto, tiene que ir hacia arriba, ¿vale? Y así es como nos quedaría el cinema de velocidades. Esto de aquí sería omega 4 o 4D. Y esto de aquí sería omega 3 AD. Vale, lo siguiente que sería, pues como bien os he dicho, el sentido de estos trazos que hemos realizado del cinema de velocidades. Sabemos que omega 3 AD tenía que ir sumando a omega 2 o 2A, por lo tanto, hacia aquí. Y por último, esta suma de vectores tiene que ser igual que omega 4 por O4D. Por lo tanto, omega 4 o 4D tiene que ir en este sentido. ¿Vale? Tienen que cruzarse en este punto las flechas, porque este sería el lado izquierdo de la igualdad y este el lado derecho. Y ahora lo que haremos será desescalar nuestro dibujo. Mediremos cuánto vale omega 4 o 4D en el dibujo, lo pondremos en esta zona, lo mismo con omega 3 a por D y lo desescalaremos. Lo que he hecho y lo que tenéis que hacer es medir tanto este trazado como este de aquí y apuntar sus medidas y subirlo a la regla de 3, como bien os he dicho. Yo lo tengo en unidades, lo repito, que es lo que digo siempre. Pero vosotros en vuestra regla, pues aquí igual habéis puesto esa a 3 centímetros y pues esta unidad de aquí os saldrá, o sea, este valor de aquí os saldrá que mide, pues yo que sé, 4 centímetros y medio, 4,3. Yo aplico unidades porque si veis mi regla no está acotada, no marca milímetros, no marca centímetros, solo me marca pues trocitos que yo llamo unidades, ¿vale? Y cada trocito de aquí es una unidad. Pero vosotros hacerlo con centímetros, ¿eh? Lo más fácil, pues, si son 30, 3 centímetros, o 5 centímetros, 10 centímetros, siempre medidas exactas, ¿vale? 10 centímetros, pues os va a quedar un poco grande, 5, un poco más pequeño, vosotros veréis qué espacio tenéis. Y eso, una vez desescalado, lo que haremos será sacar el valor de omega 4 o 4D, que no sería más que multiplicar 30 por 23 y dividirlo entre 16. Es decir, omega 4 o 4D va a ser igual que 43 con 125. Si pasamos dividiendo O4D a la derecha, nos queda que omega 4 es igual que 43 con 125 entre, ¿cuánto nos dice el enunciado que mide O4D? 35. Pues lo dividimos entre 35. Y esto nos va a dar el valor de omega 4, que da un valor de 1,23 radianes por segundos. Bueno, antes de pasar a calcular el valor de omega 3, me gustaría que os deis cuenta de que en la velocidad angular no nos dan las unidades.
pero siempre la velocidad angular se mide en radianes por segundo, ¿vale? Os la suelen dar. Y pasa lo mismo con las unidades en distancias. En cuanto a distancias, no nos pone si son metros, centímetros, nos lo suelen dar, ¿vale? Sin embargo, no nos importa que no nos lo den, ¿vale? Porque nosotros hemos puesto en la escala que 30 unidades en la vida real, en lo que nos da el ejercicio, es a 16 unidades en nuestro dibujo, ¿vale? Es decir, todo lo que tengamos aquí va a estar en la misma unidad. Es decir, al final estamos escalando y desescalando, por lo que no tendremos por qué fallar. ¿Vale? Y como bien sabemos, pues estamos sacando la omega 4 y la velocidad angular siempre se mide en radianes por segundo. Pero lo que os digo, nos suelen decir si estamos trabajando en metros, en centímetros. Bueno, pues vamos con la omega 3 a por D. Aplicando la regla de 3, omega 3 a por D va a ser igual que 30 por 17 y todo esto entre 16, es decir, 31,875. Y con esto, si pasamos el A sub D dividiendo, la omega 3 sería 31,875 entre A por D. ¿Cuánto es A por D? Nos dice que son 32. No, lo que os digo, no nos dice metros tal y cual, pero sabemos que está en la misma unidad que esto de aquí, por lo tanto no hay problema. Entre 32. Y esto entre 32 nos da un valor de 0,996 radianes por segundo. Ya tenemos lo que nos pedía el ejercicio, el valor de las velocidades angulares. Únicamente nos queda sacar el sentido en el dibujo, ¿vale? Poner el sentido de tanto de omega 3 como de omega 4. Vale, ¿cómo lo hacemos? Igual que hicimos en el ejercicio anterior. Omega 4 o 4D. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos el sentido, de este vector de omega 4 4D, por lo tanto, pinchábamos en D y la velocidad se ponía siempre en el primer término, ¿vale? En O4. Sabemos que va en este sentido, por lo tanto, pinchamos en D y tiene que haber una omega 4 que haga que nuestro punto O4 se vaya en esta dirección. Es decir, la omega 4 obviamente tiene que ir en este punto. ¿Vale? Pinchamos en D. Acordaros, pinchamos en el segundo punto y la velocidad se va siempre en el primer punto, es decir, en O4. Pues tiene que haber una velocidad angular, omega 4, que haga que este punto O4 se nos vaya en esta dirección, que es la que tenemos aquí. No nos queda otra que omega 4 vaya en este sentido. Y lo mismo realizamos con omega 3 a por D. Como bien sabéis, la velocidad se pone en el primer término y se pincha en el segundo punto. Es decir, ponemos este sentido, ¿vale? Hacia arriba la velocidad y lo ponemos en A. Por lo tanto, hacia aquí. Tenemos que pinchar en D y hacer que A gire hacia ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, la omega 2 obviamente se va a ir hacia aquí. Y esto sería lo que nos pide el ejercicio, ¿vale? Únicamente nos tendríamos que quedar con lo que os digo, con las velocidades relativas. El resto lo podemos borrar. Aquí tenemos el sentido y aquí el valor, que es lo que nos pide. Como bien os he dicho, antes de realizar este ejercicio 3, tendríais que haber intentado hacer el ejercicio 2, que os lo he dejado en el apartado de ejercicios de este tema de velocidades. Y en el siguiente vídeo lo que veremos será el ejercicio 5. Por lo tanto, lo que os digo, antes de pasar a ver el siguiente vídeo, que realizaremos el quinto ejercicio, me gustaría que tuvieseis realizados tanto los dos ejercicios que hemos visto en vídeo como los ejercicios 2 y 4 que tendréis que realizar por vuestra cuenta. Y ya sabéis, si no os sale, no dudéis en preguntarme, o si tenéis cualquier duda, me preguntáis y yo en cuanto pueda, ¿vale? Lo antes posible os intentaré resolver vuestras dudas. Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.